Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, a las 5:10 de la tarde, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Y esta tarde, yo dije que íbamos a hablar de la Junta de Control Fiscal, pero nunca me imaginé que iba a hablar sobre lo que en efecto hemos encontrado que admite la Junta de Control Fiscal en el plan que acaba de certificar de la Autoridad de Energía Eléctrica. Obviamente, recordemos que lo certifican ellos con el gobierno de Puerto Rico, pero tiene que pasar por las manos de la jueza Laura Taylor Swain y sabemos lo que ha pasado. De 8,000 millones han bajado a 2,800,000 en términos de miles sobre lo que en efecto es el plan. Pero ahora es peor. En la página 142, la Junta de Control Fiscal admite que el dinero que va a recibir por los aumentos que van a tener los servicios de energía eléctrica, personas de a pie, residencial, comercios, industriales, no va a ir a colocar a esa autoridad en lo que desde el día 1 nos vienen diciendo, desde que pasó el huracán María, que es para lo que quieren privatizar, para mejorar y poner al día a la Autoridad de Energía Eléctrica. Todo lo contrario, lo van a utilizar para repagarle, para pagarle a los bonistas. Nosotros encontramos, gracias a nuestras buenas fuentes de información, en las letras pequeñas, en inglés, porque es bien interesante que todos los demás planes de trabajo, certificados, planes fiscales, están en español, menos el de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué será? La píldora venenosa está en la página 142. Yo voy a hablar sobre eso, pero primero tengo que hablar de lo que se había denunciado ya en octubre del año pasado, que el gobierno de Puerto Rico lo había más o menos negado en aquel momento, o por lo menos había dicho que había un plan, un estudio que se iba a hacer para ver la viabilidad. El estudio bajó ahora en las primeras semanas de junio para privatizar el parque de las cavernas de Camuy. Y yo creo que es importante que hablemos de esto precisamente en el contexto de lo que vamos a señalar, que es a lo que vino la Junta de Control Fiscal. No a otra cosa que a pagarle a los bonistas, sobre todo con el dinero del pueblo de Puerto Rico, sin haber hecho responsable a nadie de los que endeudó, sobre todo a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahí está Luis Fortuño y al señor director que nos los coloque, nos los busque en imágenes porque vamos a hablar mucho de Luis Fortuño también. Vinieron a pagarle a los bonistas con el dinero del pueblo y a merced de los servicios básicos del pueblo de Puerto Rico. Entre otros, el servicio de energía eléctrica. Por ahí está, y entiendo que fue Iliana González quien llegó primero. Saludos, Iliana González, Sol Pérez, Lirian de Jesús. Marisol López González está por ahí también. Gracias, Marisol, por siempre estar. Florence Ramos, Eduardo Ortiz, Rafael Avilés, Ivette Campbell, Nilda Sánchez, Magdi Cabán, Lourdes Roena, Robert Baldwin, Maritza Quirós, Vélez Maite,
Compartan, porque vamos a tener una entrevista con el licenciado Rolando Emanueli, uno de los que no solamente participa de las defensas que tienen diferentes organizaciones, sobre todo la UTIER en el caso de la quiebra de Puerto Rico y ese plan fiscal, entre otros, sino que tiene conocimiento de cómo se están dilucidando estos asuntos allí en el Tribunal Federal. Y nos parece importante, sobre todo, ¿es este plan confirmable? Se admite que es primero pagarle a los bonistas para después ver cómo van a manejar la modernidad o la modernización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nereida Ramos también está por ahí, María Adorno, Adalberto Ramos, Miguel Figueroa, Dayanara Rodríguez Alicea, Moe Reyes. Saludos, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Milagros, Rafael Sayas, Carlos Santiago, Héctor Concepción, Albert Vázquez, gracias por estar a todos por ahí, Sandra García, Ivonne Padua, debe estar mi amiga Irisita Delgado, Heriberto Casio. Compartan porque realmente yo no pensé nunca que la Junta de Control Fiscal iba a hacer una admisión como esta, aunque nos debimos imaginar que algo así podía pasar a este punto por dos razones específicas, que es lo mismo que voy a contextualizar en el caso de la decisión de Noelia García Bardales de hacerse una foto bien oronda con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, el alcalde de Camuy, el alcalde amigo de Tomás Rivera Chats, Gabriel Hernández, y otros sobre lo que va a ser la privatización de las cuevas de Camuy. Y es precisamente del parque de las cuevas de Camuy. Y es precisamente que estamos en verano y esta gente piensa que nadie está pendiente a lo que está pasando en el país. Pero yo le tengo malas noticias no solamente a la Junta de Control Fiscal, sino también al gobierno de Puerto Rico, que ha sido insistente negando lo que realmente hoy podemos confirmar desde el día 1. Pero vamos primero a las cuevas de Camuy. Ustedes saben que el año pasado, nosotros en octubre del año pasado, no solamente hubo una información sobre este asunto, que de hecho la repetimos a principios de mes, cuando vimos la posibilidad de que ya había bajado el famoso estudio que Fermín Fontanes había dicho, eso no es todavía, nosotros estamos todavía haciendo un estudio y es posible que para el 2023 esté listo y ahí tomemos decisiones. Pues, ¿cuándo lo sacaron? En junio del 23. ¿Por qué? Porque volvemos, tienen la premisa de que la gente está enfocada en el verano y en los viajes. Es que no entienden que la gente no tiene dinero para viajar necesariamente. Y no van a atender lo más importante, lo que le afecta a su diario vivir. Y en el caso de las cuevas de Camuy, trajimos lo que había sido la mentira y la estrategia de decir que las cuevas estaban imposibilitadas de tener un buen apoyo operacional allí, que estaban destartaladas después del huracán María, para justificar la posibilidad de la privatización. El problema es que no solamente los empleados, los pocos que quedan en parques nacionales, que sabemos que destruyeron esa agencia, fíjense cómo volvemos a la premisa de todo lo que ha ocurrido con las agencias que se supone que protejan los recursos naturales. Esta fue otra. La desarticuló el Rosellato de Ricardo Rosselló Nevares en el 2017. Y aquí estamos hoy. Hicieron aquello, los empleados salieron y dijeron, si nosotros la mantenemos al día. Es más, en principio de su cuatrienio 2021, el gobernador de Puerto Rico reabrió, Pedro Pierluisi, las instalaciones de las cavernas de Camuy. ¿Y qué pasó? Pues que empezaron con la campaña de que estaba tan deteriorado que había que privatizarlo. ¿Y quién fue el que primero empezó con esa campaña? Gabriel Hernández, alcalde de Camuy. Y yo dije que, y lo traje también la semana pasada, que una de las personas que ha sonado como que va a crear o tiene un cliente interesado en ese comanejo, es precisamente Omar Negrón Yudice, uno de los
líderes del Partido Nuevo Progresista, que fue hasta secretario, asesor en la fortaleza de Luis Fortuño, y él lo negó. Vamos a ver a quién van a traer ahora, porque hoy Noelia García Bardales pone esta foto diciendo que en efecto está reunida y que está tan agradecida de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales porque está de acuerdo en privatizar, en hacer una APP para administrar las cuevas de Camuy. ¿Y cuál es el paralelo que yo le veo a todo esto? Precisamente en un momento como hoy, en que vamos a hablar de lo que dice la Junta de Control Fiscal sin ningún problema. Sin ningún problema. Y es que los que hablaban de la privatización como la panacea de lo que significa mejor servicio de públicos en Puerto Rico, hoy yo quisiera que me contestaran con qué se come que la propia Junta de Control Fiscal diga esto, que no va a haber ninguna capacidad, lo que podría hacer para modernizar y mantener en energía limpia y producir energía limpia en la Autoridad de Energía Eléctrica, no se puede dar porque lo van a utilizar para repagar la deuda, para repagarle a los bonistas. ¿Y por qué yo traigo esto en el contexto de las cuevas de Camuy? Porque yo quisiera que alguien me dijera si esta es la misma ecuación. Si aquí alguien va a decir, como dijo el alcalde de Camuy, que como nosotros no podemos, se lo vamos a entregar a la empresa privada. ¿A quién se lo van a entregar? ¿Se lo van a entregar a la Sociedad Espeleológica? Porque ellos tenían un plan de trabajo. ¿Se lo van a entregar a los científicos? A una organización científica que sabe cómo manejar esto. ¿Le va a dar el apoyo a esa organización, el gobierno, a esa organización científica? Ese es el problema, que siempre se la dan al que va a sacar de la ecuación el dinero que necesita para hacerse más rico. Porque díganme si eso no es a lo que vino Luma, todo el consorcio que se quedó con la distribución y producción de energía en el caso de Genera y transmisión y distribución de energía en el caso de Luma. Que ahora los dos dicen que los chavos no le dan. Pero es peor. En esas ecuaciones de contratación privada para atraer a esos elementos que de paso le dan dinero al partido político para mantenerse en el poder. Porque es que si no está en el poder, definitivamente la cosa cambiaría. Otro viene con otro proyecto. De paso, lo más importante es que el costo y la supuesta inversión se hace con fondos del pueblo en contra de los servicios del pueblo. Y hoy tenemos así como, mire, por lo bajo, que el gobierno de Puerto Rico anuncia a través de una publicación en las redes sociales de Noelia García Bardales, secretaria de la gobernación de Pedro Pierluisi y el gobierno del 32%, que van a privatizar. Y ese informe salió, si no mal no recuerdo, el 13 de junio. Hoy estamos a 27. Y ahí es cuando insistimos, ¿quién le ha dicho al país? ¿Quién, el gobernador, así como todos los días se esfuerza por decir que todo está bien y que vamos para adelante? ¿Quién le ha dicho al país que esto va a ocurrir? ¿Cuál es la comunicación que ha tenido el gobierno de Puerto Rico con los empleados de las cuevas de Camuy? ¿Es que los van a coger tan de pensuacos como cogieron a los de la Autoridad de Energía Eléctrica, que un día se levantaron y tenían trabajo en el espacio de la Autoridad de Energía Eléctrica y al otro día estaban de conserjes de recursos naturales? Y no estoy diciendo, no es peyorativo la utilización del conserje. Lo que pasa es que aquellos eran celadores. Y por ejemplo, hay 3 de ellos que están en el bosque que regenta el Departamento de Recursos Naturales en Piñones. Allí trabajando. Y trabajaban en la unidad de celadores y de desganche.
y hay celadores que están en el centro médico de escolta. Este es el gobierno del 32%. Y vamos a llamar al licenciado Rolando Emanueli y les voy a dar lo que descubrimos y le voy a pedir al señor director que ponga, por un lado, la imagen del plan certificado de la Autoridad de Energía Eléctrica y por otro lado, el texto específico de la página 142. En esa página 142, y antes de ir, por favor, señor director, antes de ir a la entrevista, quiero exactamente el texto. Son 158 páginas y en la página 142 hay un acápite que se conoce como el debt repayment, el repago de la deuda. Específicamente, ¿qué dice ese texto? Dada la naturaleza anticuada y frágil de la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, todos los ingresos incrementales o todos los ingresos de aumento generados por los aumentos de tarifas para pagar la deuda reestructurada podrían usarse para transformar a la autoridad en una empresa de servicios públicos moderna, eficiente y limpia. La Junta de Control, sin embargo, utilizará los ingresos generados por dicho aumento de tarifas para pagarle a los acreedores. Admisión de parte, relevo de prueba. Y tengo entendido que tengo ya al licenciado Rolando Emanueli y vamos a discutir esto con el licenciado para ver si realmente es que yo entendí mal y el inglés que me enseñaron en Country Club y en la Escuela Antonio Sarriera no está correcto. Licenciado Rolando Emanueli, buenas tardes y bienvenido a Bonita Radio. Buenas tardes, Carmen Enit. Siempre es un placer compartir contigo en tu programa. Yo encontré esto en la página 142 cuando habla de el repago de la deuda. Y lo primero que pensé es en esa línea que ustedes los abogados repiten en algún momento y la jurisprudencia ha repetido en tantas ocasiones. Admisión de parte, relevo de prueba. Nosotros hemos tenido desde el 2016 que la ley promesa se instituyó desde la administración de Barack Obama. Un cacareo no solamente de la primera Junta de Control Fiscal, la repite la segunda, y el liderato del gobierno de Puerto Rico estableciendo que todo lo que va a pasar es tan bueno desde la Junta de Control Fiscal como que vamos a ver una superautoridad de energía eléctrica, que esa privatización va a ser un palo, que el dinero que llegó o que va a llegar de la recuperación va a abonar a eso y que la iban a modernizar y que aquí eso era prender un switch y no iba a pasar nada mejor, que todos íbamos a tener luz siempre y bien barata. Esto parecería decir todo lo contrario. No hay modernización, socolor de pagarle a los bonistas. ¿Usted entendió lo mismo? Carmen Enit, estás leyendo bien en inglés y le estás traduciendo perfectamente al español. Esa es la postura de la Junta de Control Fiscal. Y aquí conviene entrar un poco en unos números que son fundamentales. Primero, la autoridad siempre ha estado en déficit desde más o menos el 2014. La autoridad incumplió con los bonistas y dejó de pagarle lo que tenía que pagarle al sistema de retiro. Y todavía, después de más de 5 años de la ley promesa y su junta, todavía no han podido cuadrar ese presupuesto. Entonces, bajo la ley de quiebra federal, lo primero que hay que hacer es cubrir las necesidades operacionales de mantenimiento y mejoras capitales para ver si se le puede pagar un solo centavo a los acreedores no asegurados. En este caso, siempre se ha dicho, esos bonistas son no asegurados, hay que ir al trust agreement. Finalmente, la Junta descubrió América y después de 4 años y medio radicó el caso que llevó a una sentencia donde la jueza dijo eso mismo, que los bonistas lo que tienen es un crédito no asegurado. Eso lo que implica inmediatamente es que hay que determinar primero cuáles son esas necesidades operacionales y ver si sobra. Y si no sobra, no se le paga nada. ¿Qué ocurre? La reconstrucción de la autoridad es una prioridad de Puerto Rico, de la política pública y de cualquier país civilizado. Y para eso hay 14,000 millones de dólares asignados, pero eso no es suficiente. La propia Junta admite que faltan por lo menos 2,000 millones y los números que se han discutido por gente que sabe del tema es que podría llegar a 6,000 millones adicionales. Entonces, ¿qué ocurre?
toda tu capacidad crediticia, que en este caso se refiere al cargo híbrido. ¿Cuánto puede aguantar este pueblo imponiéndole un cargo híbrido? Pues tú lo vas a agotar para pagar una deuda vieja de legado que nosotros en este momento no le incurrimos, ¿verdad? Y vas a dejar descubierto la necesidad de mejoras capitales por encima de lo que FEMA financia. Entonces, ¿qué ocurre? Eso va a implicar que jamás se va a terminar la reconstrucción y nunca vamos a tener un servicio eléctrico. Eso es lo que ha percolado por todos estos años y de la documentación que han presentado los expertos y lo que se ha discutido en los círculos que saben lo que está pasando en la autoridad. Pero eso que puso ahí la Junta de Control Fiscal, que tú has leído de la página 142, es la admisión más congruente y más impactante que puede hacer esa Junta de que lo que vienen aquí no es arreglar las cosas, sino vienen a pagarle a los bonistas. A ellos no les importa la reconstrucción de la red eléctrica porque ellos prefieren pagarle a los bonistas. Entonces, eso crea un problema, Carmen. Esa admisión es terrible para el caso de quiebra. Lo que es viabilidad de un plan de ajuste de la deuda bajo el capítulo 9 requiere dos cosas. Capítulo 9 es el que aplica a las municipalidades, ¿verdad? Requiere dos cosas. No solamente que tú puedas pagar a los acreedores que incluiste en el plan de ajuste, sino que tú puedas dar los servicios al pueblo de manera adecuada. Así que es un criterio de dos patas. Pagar conforme a lo propuesto en el plan y que aún pagando tú puedas seguir dando los servicios. Ahí se quedó corto ese elemento. Si tú estás diciendo que lo que te sobra para poder reparar la red, para hacer el sistema moderno, eficiente y limpio, se lo vas a dejar a los bonistas, pues abandonaste la responsabilidad que tienes como entidad pública frente al pueblo de Puerto Rico y es una barbaridad. Nosotros en el proceso de objeciones al plan, que pues ese plan ya se abandonó, pero se radicó una objeción, se presentó un experto que es Tom Sancilo de AIEFA, conoce muy bien esto y conoce el caso de Puerto Rico al dedillo, y eso fue precisamente lo que él dijo. Miren, el plan no es viable porque se olvida el plan de que hay una necesidad de 2,000 a 6,000 millones de dólares que no está cubierta por el plan y por ende no se va a poder nunca reconstruir la red. Y ahí se va el problema también de la energía renovable, de la política energética. No va a haber capacidad económica para moverse con la rapidez que requiere la política eléctrica, ¿verdad?, de Puerto Rico. Y eso es otro de los elementos que hay que considerar para confirmar un plan, que es si hay cumplimiento con las leyes y con las políticas públicas del gobierno. Y en ese sentido, Carmen, de seguro, ¿verdad?, esto será base de explicaciones de la Junta en su momento, pero es lo que han venido haciendo. Fíjate que en el caso de la autoridad, con esa privatización de Luma y con la privatización de Genera, que mañana hay una vista de interdicto para determinar si continúa Genera o no, pero con esas dos privatizaciones le han añadido gastos operacionales a la autoridad por encima de lo que la autoridad estaba acostumbrada a pagar. Por ende, le han puesto más obligaciones. En esas dos compañías hay más de 250 millones de dólares anuales adicionales al presupuesto de la autoridad que antes no existían. Y eso pues compromete mucho más. Por eso es que el plan de ajuste, y esto no se ha discutido mucho, requiere que el gobierno central de alguna manera le pase a la autoridad 400 millones de dólares para cubrir los gastos administrativos de la quiebra, porque ni siquiera la autoridad va a tener dinero para pagar sus gastos administrativos. Y eso es otro de los elementos esenciales de una quiebra, que el deudor pueda cubrir los gastos administrativos. Los gastos administrativos, Carmen, son los gastos de los consultores, de los abogados, de todos los peritos que participaron en el proceso, que van a facturar dentro del caso de quiebra, y que para que el plan entre en vigor, el deudor tiene que presupuestar y pagar. Y todo esto lo que te indica es que el plan no tiene viabilidad y que aunque se redujo la deuda de una manera necesaria, ¿verdad? Eso era necesario reducir la deuda, pero no ha sido suficiente porque como quiera, la autoridad va a estar corriendo con un déficit
que va a hacer que incumpla con todas sus necesidades. En este dinero que la autoridad necesita recaudar de la tarifa, tienen que estar esos 2.000 a 6.000 millones de dólares para que la autoridad pueda cumplir con las obligaciones que tiene con el pueblo. Y esta misión que hace la Junta confirma que a ellos no les interesa que eventualmente la autoridad sea un servicio, como ellos dicen aquí mismo, moderno, eficiente y limpio. Esa no es la prioridad, pero aquí no hay una sola parte. La Junta de Control Fiscal es una parte, y yo pensaría, y usted me corrige, que el gobierno de Puerto Rico debería hacer lo que tiene que hacer todo responsable para llevar este proyecto a futuro y realmente que pueda crear y construir y desarrollar una autoridad de energía eléctrica moderna, eficiente y limpia, en representación del pueblo de Puerto Rico. ¿Qué ha hecho el gobierno? Claro, hacerle el coro a la Junta. El gobierno estuvo de acuerdo con el plan de ajuste de la deuda que tenía el cargo híbrido y de hecho, en vez de radicar una objeción en el proceso de objeciones, lo que radicó fue un statement que decía: estamos preocupados con el asunto del cargo híbrido y el impacto en los negocios, en la población, pero si se impusiese por la jueza el cargo híbrido, nosotros vamos a colaborar con la Junta para que ese impacto sea el menor posible. O sea que están de acuerdo, van de mano con la Junta de Control Fiscal. Mira, ahora mismo se está discutiendo, ya se radicó la moción, en donde se le está proponiendo a la jueza un nuevo itinerario para la confirmación de la autoridad. Pues AFAF hizo lo mismo, está de acuerdo con un itinerario súper forzado que salta varios pasos esenciales para los acreedores y para que el proceso sea lo más puro posible, y ellos están haciendo coro con la Junta. Ellos nunca han defendido las prerrogativas ni los derechos de Puerto Rico en este proceso, donde la Junta lo que ha venido a hacer es a cobrar a los créditos de los bonistas. Eso se nota desde el comienzo, ofreciendo dinero que la autoridad no tiene disponible. Y eso en cualquier contexto es una barbaridad, porque el derecho de quiebra establece que el deudor le paga a un acreedor asegurado si le sobra dinero luego de cubrir todas sus necesidades. Y eso es lo que nos está pasando aquí. Y aquí el deudor es el gobierno de Puerto Rico y vemos cómo no representa al país, el pueblo de Puerto Rico representado por el gobierno, no lleva esas objeciones a tiempo para que sobre todo sepamos. O sea, si no descubrimos esto en un documento como este, que no es fácil de leer, definitivamente no se sabría hasta el día de hoy, lo habrían dicho desde el punto de vista técnico, quizás usted, otra persona, pero incluso en anteriores ocasiones, en el mes de abril, usted fue uno de los que trajo el asunto del cargo, que iba a estar ahí, y eso nunca el gobierno se lo dijo al pueblo de Puerto Rico. Por otro lado... No, y estuvieron, déjame decir algo más, y estuvieron todo el tiempo diciendo que no se preocuparan, que eso no venía, Exacto. Que eso está ahí, pero que eso no depende de la jueza, cosas que realmente son falsas. Que son falsas, y es que yo creo que los cogen en la mentira todos los días, por una u otra cosa, incluidos muchas personas que simpatizan, o por lo menos ideológicamente simpatizan con el gobierno de Puerto Rico. Pero yo le pregunto si quien va a tener que confirmar esto es el tribunal. El tribunal tiene que pasar juicio precisamente sobre esa parte donde hace esa admisión la Junta, ¿o no? Sí, tiene que pasar juicio porque es uno de los criterios de confirmación, la viabilidad del plan, que requiere que la municipalidad, como se llama en la ley de quiebra, que es la autoridad, pueda prestar los servicios de manera adecuada. Y aquí siempre se ha cacareado. ¿Tú te acuerdas? El primer plan fiscal de la autoridad decía que la energía tenía que estar a 20 centavos por kilovatio hora. Y con estos planes los números se elevarían por encima de los 33, 34 centavos por kilovatio hora. Ahora, hay que señalar, ha habido dos noticias bien importantes esta semana, ¿verdad? Desde el viernes y ayer, en términos del monto de la deuda. Primero, lo que la Junta dice que puede pagar, que es 2.5 millones, que responde a toda la información que se ha presentado por los expertos de los opositores al plan sobre la situación económica de la autoridad y la situación económica de Puerto Rico, y cómo esos presupuestos y proyecciones de consumo de energía están inflados. Toda esa información obligó a la Junta a recapacitar y decir, no, es verdad, no se puede
ofrecer 5.6, vamos a poner en el plan hasta 2.5 mil millones, ¿verdad? Eso es una gran victoria de los opositores, que incluye, Carmen Enid, a las 300 personas, negocios y entidades que radicaron objeciones, que le dijeron a la jueza Taylor Swain y a la Junta, mire lo que va a pasar si esto se confirma. Porque no es solamente los expertos, ¿verdad? Que eso es algo frío, es cómo la gente explica a la jueza cómo es que se afectan con este aumento. Y eso fue, a mi juicio, bien importante. Aparte de la presión pública, el debate, la discusión en estos foros tan importantes como Bonita Radio, y la indignación que todo esto ha generado. Entonces la Junta recula, ¿verdad? Y el otro tema es que la jueza finalmente resuelve, y esto es otro golpe fuerte a los bonistas y otra victoria para Puerto Rico, que la situación económica de Puerto Rico es tan mala que si no se hubiera radicado la quiebra, lo único que hubieran cobrado los bonistas, aún nombrando un receiver, un síndico en la autoridad, son 2.338 millones de dólares. Y eso es lo que hace es reducir. Eso es lo que hay, porque la situación de la autoridad es bien precaria y no se puede elevar la tarifa a unos niveles absurdos para cobrar una deuda que es absurda. Y eso pues demuestra lo que, ¿verdad? Con mucha humildad digo que hemos dicho que a los acreedores no asegurados se les puede dar cero. Fíjate como la Junta de la noche a la mañana de 5.6 baja a 2.5. ¿Y por qué no bajaste a los 16 a 20 millones que de verdad tienen los bonistas asegurados? Porque no es suficiente la rebaja actual, porque como quiera se van a quedar colgando las mejoras capitales. Porque aún reduciendo el cargo híbrido a la mitad, o tal vez un poquito más de la mitad, ese cargo híbrido va a tener un impacto que va a comprometer la capacidad de la autoridad de recibir ingresos adicionales para poder cubrir esos 2.000 millones o 6.000 millones, lo que sean, ¿verdad? Y eso sigue afectando lo que la Junta dice ahí, que tiene que darse un servicio eficiente y limpio. Y esto va a crear la misma situación. El plan es deficiente por eso. El plan paga a acreedores que no tienen derecho a cobrar. El plan pasa por encima a otros acreedores que sí tienen derecho a cobrar, como es el sistema de retiro, porque tú recordarás que el Trust Agreement, que es lo que le da base a los bonos, dice primero hay que pagarle a la autoridad todos sus gastos operacionales que incluyen el sistema de retiro y luego es que sobra dinero. Exacto. Por eso es que solamente hay de 16 a 20 millones de dólares como asegurado y el resto es no asegurado. Pues en ese contexto, la Junta sigue regalando el dinero nuestro, dinero que no está disponible, dinero que vamos a tener que pagarlo con mucho sacrificio y que va a seguir afectando la economía y va a seguir afectando la capacidad de la autoridad para reestructurarse y mejorar la red. Sin contar todos los gastos administrativos que, como usted bien ha dicho, que son miles y miles de millones de dólares, y eso sí se pagan. Eso sí se pagan todos los días a esos asesores. Pero desde el 2016 nosotros estamos hablando y ha habido expertos, personas menos expertas, pero con una experiencia sobre todo en este manejo de deuda y del tribunal de quiebra, de que esta quiebra era impagable, que esta deuda era impagable. Y parecería que en el siglo XXI, en el 2023, alguien se está dando cuenta. Usted habla de las buenas noticias. Y cuando habla de buenas noticias, coloca ahí a las personas que dieron el frente y que hicieron objeciones, y son 300 personas de a pie, entre profesionales, tenemos internautas nuestros que fueron parte de ese proceso, personas que no necesariamente sabían de lo que es llenar esa objeción, y hubo un comité que se constituyó para eso, para ayudar, desde ayuda legal, etcétera, etcétera. ¿Usted le parece que la gente en Puerto Rico va a marchar mañana exclusivamente por este asunto de no más aumentos a la luz, y que ahora tenemos más luz de lo que en efecto va a pasar en este proceso de quiebra admitido por la Junta de Control Fiscal? Yo creo que no se va a afectar la asistencia a la marcha, porque las organizaciones que convocaron la marcha, que el último número que escuché era como 50 organizaciones, Sí.
entendieron que la coyuntura sigue igual, que es necesario seguir luchando porque lo que se ha logrado es producto de esa lucha y que para eliminar realmente el regalo de la Junta a los bonistas hay que tirarse a la calle. Y me parece que en las conversaciones que hubo luego de estas decisiones, las organizaciones entendieron que el recorte era bienvenido, pero que no podía seguir pensando la Junta que el plan iba a ser viable imponiendo un cargo, ¿verdad? Aunque fuese la mitad. Así que Claro. están comprometidas con la actividad. Y ahora empieza otro proceso, Carmen Enid, ¿verdad? Porque la moción que se radicó hoy, los bonistas anticiparon que iban a pedir que se levante el stay, la paralización automática, porque la moción que ellos radicaron en septiembre quedó pospuesta por la jueza en lo que se ventilaba el proceso de confirmación, pero como el proceso de confirmación se descarriló porque la Junta retiró el plan, pues ellos van a pedir que se continúe con esos trámites que incluyen una moción de desestimación. La van a volver a radicar, así que la jueza tiene el escritorio lleno en términos de primero fijar el itinerario que se está hablando, Carmen Enid, de que la vista de confirmación que estaba para julio, se está hablando de que debe señalarse para octubre o noviembre. Y además de eso, pues tiene la petición de los bonistas de que se desestime o se levante la paralización para que ellos puedan recurrir al Tribunal Superior de San Juan a que se nombre un síndico para las operaciones de la autoridad. Ahora, yo te adelanto, ¿verdad? Algo que he estado pensando y en la oficina lo hemos discutido las abogadas y este servidor, que antes la figura del síndico era una figura tenebrosa, porque se le estaban adjudicando unos poderes extraordinarios y que iba a poder forzar a todo el país a pagar la deuda. Pero la jueza en la decisión de los bonos dijo que el síndico no podía obligar al negociado a imponer una tarifa que fuera irrazonable. Y también en la decisión de ayer, que precisamente es esa especulación que hace el tribunal diciendo, ¿qué pasa o qué pasaría si la ley promesa no se hubiese aprobado y los acreedores de bonos ejercieran todos sus derechos? ¿Cuánto hubiesen podido cobrar? Y ahí es que la jueza dice, sí, pero que no podías levantar las tarifas a unos niveles que eran insostenibles. Así que con un aumento razonable los bonistas hubieran podido cobrar tal cantidad. Y eso son unos precedentes bien importantes, porque si se desestima la quiebra y los bonistas van al tribunal, el tribunal le va a dar el 1, 2, 3 de las instrucciones, cuáles son los poderes, porque eso está en la función judicial. Y va a tener que ir al negociado y el negociado va a poder ejercer los poderes de establecer una tarifa justa y razonable. Así que no es un caos como se pensaba antes, porque se le atribuían poderes por encima de la ley, por encima del negociado. No los tiene, ya toda esa nube de polvo que nos ofuscaba, pues se ha ido disipando. Y el otro tema que quedaría es que otros acreedores podrían radicar pleitos en contra de la autoridad, pero eso se manejaría mediante los abogados de la autoridad y mediante el trámite ordinario de cobro de dinero. Y eso pues se puede negociar y se puede ir ajustando según los procedimientos de los tribunales. Aquí hay leyes que protegen a las instrumentalidades públicas de los embargos. Exacto. Aquí hay leyes que protegen en contra de las sentencias, se establecen unos planes de pago en las sentencias. Así que yo recuerdo que cuando se aprobó se estaba aprobando la ley promesa, pero no se había firmado. César Miranda, que era secretario de Justicia en aquel momento, dijo, ya estamos listos para recibir las demandas, ya tenemos nuestro equipo legal configurado, o sea, el país estaba listo para litigar eso. Y en el caso de la autoridad, que no es lo mismo que el gobierno central, que el gobierno central sí que había 3 o 4 veces más casos que en la autoridad, pues es algo que se podría manejar. Así que ya lo que te quiero comunicar es que no me asusta que la quiebra se desestime, que vayan a poner un síndico, porque hay toda una serie de mecanismos adicionales que pueden moderar las actuaciones del síndico para manejar la situación. Y siempre en los procesos de quiebra, Carmen Enid, a menos que el tribunal prohíba que se vuelva a radicar la quiebra por un término, ¿verdad? Porque puede prohibirlo, es decir, pues no puede radicar en 6 meses. Y así los acreedores van al tribunal
y nombran un síndico, pero pasan los 6 meses, la Junta radica otra vez la quiebra y se acabó, el síndico no puede hacer nada más. Eso obviamente permite que el asunto de la desestimación de la quiebra no sea un asunto final, sino que la jueza determinará cuándo la Junta puede volver a radicar un caso de título 3. Exacto. Bueno, licenciado, gracias por la explicación. Yo creo que estamos bastante claros en esa primera afirmación que la hacen tanto ustedes los abogados como los jueces, admisión de parte, relevo de prueba. Ahí está, el que pensaba que era diferente, la Junta de Control Fiscal le aclaró que no, que en efecto lo que usted pensaba en el 2016, en el 2023, la Junta está clara de que a eso fue lo que vino, a merced de cualquier servicio, sobre todo como un servicio esencial que es la energía eléctrica. Gracias, licenciado. Correcto. Siempre a la orden, Carmen. Bueno, hasta luego. Yo creo que después de hablar con una persona que está inmersa en ese proceso, que lo estudia, que lo recibe, que lo utiliza para sus casos, pero sobre todo que lo he explicado en muchas ocasiones, creo que es una de las personas que más yo he entrevistado con relación al asunto de la quiebra de Puerto Rico. Estamos claros que el gobierno de Puerto Rico, como defensor del pueblo, no ha hecho el trabajo que tiene que hacer ante la Junta de Control Fiscal. Y aquí yo creo que hay que decir algo que no se le puede olvidar a nadie y que hay que poner en la nevera. El gobernador de Puerto Rico, el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi Urrutia, fue el abogado de la Junta de Control Fiscal antes de llegar a ser gobernador de Puerto Rico, electo por el 32% en el 2020. No hay otra posibilidad que alguien le pueda decir, preguntar a cualquier persona en Puerto Rico si a lo que vino el gobernador de Puerto Rico fue a seguir siendo abogado de la Junta de Control Fiscal. ¿Cuál es el cuestionamiento que hace como parte el gobierno de Puerto Rico ante lo que es evidente que se paga con fondos públicos? Porque ahora no me diga el gobernador que le va a contestar al país como le contestó con relación a los aumentos de Luma, que el salario del presidente de Luma de $600,000 no lo paga la chequera del pueblo de Puerto Rico. Claro que lo paga la chequera. Si es un servicio privatizado que se paga con fondos públicos, con lo que paga la gente por el servicio de energía eléctrica, antes se lo pagaba el gobierno y ahora se lo paga Luma. Exactamente lo mismo. ¿A qué vino el gobernador de Puerto Rico a gobernar el país? ¿Para qué? Para no ir al tribunal a cuestionar precisamente que lo que la Junta de Control Fiscal está haciendo no es lo que le prometió él en campaña a los PNP y a todo el que votara por él, que no iba a admitir ningún aumento en el servicio de energía eléctrica y lo que iba a hacer, los fondos de FEMA, los fondos de la recuperación del Departamento de Energía y de todo el gobierno de Estados Unidos. Y la Junta de Control Fiscal tenía como prioridad era modernizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo voy a citar solamente una intervención del gobernador de Puerto Rico, una de muchas, específicamente en febrero del 2023, cuando empezó el rum rum de lo que iba a pasar con el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica y va a provocar aumentos. El gobernador de Puerto Rico dijo sobre la Junta de Control Fiscal: cada miembro de la Junta tiene conciencia plena de que este cargo heredado de la autoridad es doloroso para Puerto Rico, sus residentes y sus empresas. Los clientes no son los culpables de la quiebra de la autoridad. Por tal motivo, la Junta sigue teniendo presente el efecto que incluso unos pagos de la deuda muy reducidos tendrían sobre los residentes y los hogares de Puerto Rico al negociar un plan que creemos que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos debe confirmar. Esto fue en febrero. A la autoridad no se le ha exigido que pague su deuda mientras esté en quiebra, pero no hay forma legal de borrar por completo los pasivos de la autoridad. La autoridad tiene que dejar atrás esta quiebra y volver a centrarse en atender las necesidades energéticas de Puerto Rico. El cargo heredado propuesto de la autoridad está sujeto a la aprobación del negociado de energía. El gobernador de Puerto Rico, en febrero, pidiendo que se certificara el plan,
¿Cuál era la prisa, gobernador? A sabiendas de que nos iban a empujar un cargo adicional, un aumento de los 3, de los 6, de los 7 que ha habido desde que privatizaron el sistema. Y ahora darnos cuenta que en efecto eso que usted dice no es cierto. Aquí nadie vino a mejorar una autoridad de energía eléctrica. Vinieron a pagarle a los bonistas que gracias a su gobierno y al gobierno de Luis Fortuño en el 2009 al 2012, elevaron a los niveles insospechados esa deuda. Y tenemos la autoridad que tenemos hoy, habiendo por diseño dejado de hacer lo que tenían que hacer con relación al mantenimiento de las facilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo que me pregunto es, ¿realmente el pueblo de Puerto Rico piensa que le va a disparar a los puertorriqueños y no se va a disparar en el pie? Ustedes escucharon la explicación técnica que nos da el licenciado Emanueli con relación a esa posibilidad de síndico y lo protectoras que son las leyes de Puerto Rico con relación a las instrumentalidades públicas y a los servicios esenciales. Cuando habló de lluvia de demanda, es que el gobierno de Puerto Rico, en efecto, y recuerdo esas palabras del secretario de Justicia entonces, estaba listo para recibir las demandas de los bonistas. Porque en Puerto Rico, en efecto, hay una protección a eso. A lo que es primero el servicio esencial y después pagarle la deuda a alguien. Pero no, como son estadistas hasta para meterle el dedo en la llaga a cualquier puertorriqueño, ahí los tenemos. A ellos y a los del Partido Popular que estaban tan de acuerdo que viniera una Junta de Control Fiscal. Nos mienten todo el día y todo el tiempo. Eso sin contar que el gobierno de Puerto Rico ni media palabra le ha dicho al país sobre ese plan de ajuste, ese plan de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, las admisiones que hace la Junta de Control Fiscal. Y Omar Marrero lo que hace es participar de medios de comunicación, de entrevistas en medios de comunicación, enredándose y tratando de enredar al país. Ahí está claro y clarísimo que Omar Marrero y todo el que haya dicho algo sobre la Junta de Control Fiscal y el plan de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, de un tiempo a esta parte le ha mentido al pueblo de Puerto Rico. Josué Colón, me encantaría preguntarle a Josué Colón, ¿y ahora? Usted no dijo que este montón de chavos lo que iba a hacer era precisamente modernizar lo que ustedes siempre habían identificado como problemas en la autoridad. El problema que tiene Josué Colón es que fue parte de la administración de Luis Fortuño, que no le puede decir a este país que él trató de evitar que ocurrieran todas las cosas que ocurrieron en la Autoridad de Energía Eléctrica que destruyeron esa autoridad, porque era parte del gobierno permanente del Partido Nuevo Progresista en esa corporación pública. Y ahora, ¿qué le va a contestar al país? ¿Qué le va a contestar a su familia, Josué Colón, que tantas veces habla de su familia y de que él no sabía que iba a tener que volver al servicio público, pero él estaba para servirle a Puerto Rico? Y ahora, ¿cómo se le sirve a Puerto Rico siendo más PNP y haciendo lo que los PNP quieren que se haga en este momento de la historia, versus lo que es verdaderamente patriótico y ser buen servidor público? Decirle al país que en efecto la Junta de Control Fiscal no vino a modernizar un divino. Yo creo que está claro. Yo creo que es burda la participación del gobierno de Puerto Rico con el contubernio con la Junta de Control Fiscal. Y si no es perverso, que alguien me diga qué es perversidad entonces en contra de este país en este momento de la historia. Son las 5:58, yo me voy, mañana a las 8 de la mañana tenemos otro programa. Alguien estaba preguntando qué está pasando en Mar Chiquita. Yo tengo información de documentos de lo que aparentemente va a pasar en Mar Chiquita, pero las autoridades no contestan nada, sobre todo el municipio de Manatí. Tengo 2 días tratando de llamar al alcalde, no me quieren contestar, hablé con el oficial de prensa, no quieren contestar, pero definitivamente de que hay gato encerrado, hay gato encerrado. Hablé solamente con una de las organizaciones que parece
que parece que está pichando para manejar. Me contestaron una pregunta y la segunda no me la contestaron. Vamos a eso. De alguna manera, no sé si mañana, el jueves, porque tengo que escribir y yo creo que es importante que escribamos sobre el tema. Éxito, nos vemos, son las 5:59. Recuerden que estamos en Bonita Radio, que si puede donar, lo haga a través de Bonita Radio en PayPal, tarjetas de crédito o ATH móvil. Conviértase en un donante frecuente, lo que pueda, créanme que nos ayuda. Y PayPal, tarjetas de crédito igualmente para la Fundación Periodismo Siglo XXI, la organización sin fines de lucro que apoya el ejercicio de este periodismo de todos los días en Bonita Radio, desde el análisis, la profundidad, sobre todo la investigación. Nos vemos mañana, que descansen. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.